Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Hoy vamos a tratar la literatura de lo extraño o insólito. Espero que les guste, que les haga pensar, que les haga trabajar la mente. Los dejo con los autores y las obras en nuestro programa número 26. Lo insólito y extraño en la literatura. Por definición, la narración fantástica debe presentar algún elemento que no siga las leyes naturales y además debe permanecer sin explicación durante toda la narración. Si se le encuentra una solución racional al final, nos encontramos con el género de lo extraño. Lo extraño o insólito es una categoría que agrupa a aquellos relatos en los cuales los acontecimientos son increíbles, inquietantes, aparentemente sobrenaturales, pero que reciben al final una explicación lógica, racional y que concuerda con las reglas de nuestro mundo. Lo más probable es que el acontecimiento haya parecido sobrenatural por causa de algún truco, una ilusión o percepción errada con respecto a lo sucedido. Según Todorov, lo extraño solo cumple una de las condiciones de lo fantástico y es la descripción de ciertas reacciones, en particular la del miedo, que es la reacción que podría provocar en el lector el ver que ocurre un acontecimiento increíble, pero que luego se disiparía al conocer la resolución lógica de lo sucedido. Un ejemplo de este tipo de relatos sería la novela policial. Esta se relaciona con lo fantástico, pero es al mismo tiempo su opuesto. En los textos fantásticos, el lector se inclina de cierta forma a la explicación sobrenatural. En cambio, en la novela policial no se deja duda alguna en cuanto a la ausencia de acontecimientos sobrenaturales. De esta manera, lo insólito se acerca al género policial, ya que representa lo inexplicado para luego llegar a una explicación que satisface al lector y a las reglas del mundo real. A modo de ejemplo de textos insólitos y extraños, podemos tomar Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe o Las ficciones góticas de Anne Radcliffe. Para acercarnos a lo extraño, tenemos que remitirnos a Tzvetan Todorov, que aportó que la literatura fantástica se puede situar en el límite de otros géneros, como pueden ser los siguientes: lo extraño puro, donde se relatan acontecimientos que pueden ser explicados por medio de las leyes de la razón y son, de una manera u otra, increíbles, extraordinarios, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos y provocan en el lector real y en el personaje una reacción semejante a la inducida por el texto fantástico puro. La explicación racional no parte del texto, sino que el lector, por medio de indicios que éste le ofrece, la obtiene. La pura literatura de horror pertenece a este género y se relaciona con lo fantástico puro en el hecho de que posee descripciones que provocan horror, temor o terror.
Por ejemplo, Los 10 negritos de Agatha Christie. Lo fantástico extraño, donde los acontecimientos que a lo largo del relato parecen sobrenaturales y que finalmente reciben una explicación racional. La explicación de parte del mismo texto y no de suposiciones deducidas por el lector. Por ejemplo, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Después está lo fantástico maravilloso, que es la clase de relato que es el que más se acerca a lo fantástico puro por el hecho de quedar inexplicado, no racionalizado, y nos sugiere, en efecto, la existencia de algo sobrenatural. Sin embargo, la presencia o ausencia de ciertos detalles permiten tomar una decisión. El hecho fantástico tiene resolución por medio de otro hecho fantástico, que en vez de resolver el misterio, lo que hace es complicar más lo inexplicable. Por ejemplo, La muerta enamorada, de Théophile Gautier. Y después está lo maravilloso puro. En este caso, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular en los personajes ni en el lector implícito, pero sí en el lector real. Lo característico de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma de los acontecimientos. Se relaciona el género de lo maravilloso con el cuento de hadas, y en realidad el cuento de hadas no es más que una de las variedades de lo maravilloso, y los acontecimientos sobrenaturales no provocan en él sorpresa alguna. Los crímenes de la calle Morgue. Resumen y personajes. Los crímenes de la calle Morgue es una novela del escritor Edgar Allan Poe. Fue publicada en abril de 1841 por una revista popular en la que se dio a conocer por primera vez este libro, basado en un perfil policial. En el libro se cuenta la historia del asesinato de dos mujeres, una anciana y una pequeña niña, a quienes las habían asesinado sin ningún escrúpulo. Los crímenes de la calle Morgue es una novela con una trama llena de misterios, crímenes y sangre. Si eres de los que te encanta el suspense, entonces no deberías dejar de leerla. En este artículo te hablamos de los personajes y el resumen de este libro. Personajes de los crímenes de la calle Morgue. Personajes principales. Auguste Dupin es el encargado de empezar la difícil investigación de los hechos, que dio como resultado la muerte de dos mujeres bajo circunstancias muy misteriosas. Lo único que se sabe es que el crimen lo cometió un tercero que está huyendo. Auguste Dupin intenta evitar que un inocente sea condenado por un crimen que no cometió. Narrador es un amigo de Dupin dentro de esta trama. Se le considera el personaje más importante después del protagonista. A lo largo de la trama, narra todos los hechos. Madame y Mademoiselle L'Espanaye son las dos víctimas de los lamentables hechos que se investigan a lo largo de la novela por Dupin. Auguste está convencido de que va a encontrar al culpable. Personajes secundarios. Orangután es un personaje que da muchas sorpresas en la historia. Al final se sabe que después de escapar del dueño, resulta ser el asesino buscado por la policía.
Todo esto se conoce gracias a la confesión del dueño. Adolphe Le Bon es un hombre que trabaja en un banco y es acusado de forma injusta de la muerte de las mujeres. Pronto se da a conocer su inocencia, gracias a las labores de Dupin y el testimonio de Marinero. Los testigos le facilitan algunas pistas a través de sus testimonios a Dupin. Intentan resolver el enigma, ya que 2 mujeres aparecen muertas y se intenta descubrir al culpable. Marinero es el dueño del desaparecido orangután. Este hombre, luego de dejar el temor a un lado, es quien aclara los hechos y pone fin al misterio, permitiendo la liberación de un inocente acusado de forma injusta. La policía es la encargada de tratar de esclarecer los hechos y darle curso a una investigación que les permita hacer justicia sobre lo ocurrido a las mujeres. En su afán por hacer justicia frente a la sociedad, declaran culpable a un inocente sin tener una cantidad suficiente de pruebas que justifiquen su condena. Resumen de los crímenes de la calle Morgue. La escena en la que encuentran los cuerpos de ambas mujeres no ayuda a esclarecer los hechos, ya que la policía no había encontrado evidencias de los supuestos asesinos. Lo único a lo que ayuda es a determinar la forma tan brutal con la que fueron asesinadas. 5 hombres habían sido los responsables de tan macabro hecho. La policía decidió aplicar otro método para poder esclarecer el misterio y recurre a la toma de testimonios para poder encontrar pistas. Ellos intentan llegar a una conclusión, pero lamentablemente ninguno de los testimonios pueden servir como un indicio para la investigación de los sospechosos. Para la policía y los demás civiles, este caso era preocupante, ya que en París nunca se había escuchado de un asesinato de esa magnitud, y ni en tan extrañas condiciones. Dupin, un hombre conocido por ser un investigador, al enterarse del asesinato, decide iniciar por su propia cuenta una extensa investigación. Él está convencido de que los métodos de la policía para poder encontrar a él o a los culpables de asesinato no son los más apropiados y que de ninguna manera llegarían a esclarecer el caso. Por eso Dupin decide pedir una autorización para poder iniciar su propia investigación en el lugar de los hechos. Cuando se la conceden, Dupin empieza a analizar los testimonios de las personas y le parecen un poco incoherentes. Dupin analiza cómo pudo entrar y salir de la casa el asesino sin que nadie se diera cuenta. El protagonista hace muchas preguntas e intenta encontrar pistas para poder llegar a una conclusión. En la escena del crimen, descubre un cabello y al investigarlo descubre que no era cabello de humano, sino de un animal. Era el cabello de un orangután. Para poder encontrar al dueño del orangután, ya que cree que ha sido el responsable de la muerte de la anciana y de la pequeña niña, decide hacer un anuncio público. En este solo revela que han encontrado a un orangután y que el dueño de dicho animal deberá pagar por los daños leves que haya causado. Aparece un hombre muy fornido, con un tono de voz muy prepotente, a reclamar su orangután. Dupin le dice que le entristece tener que devolverle al orangután, ya que se había encariñado con dicho animal. El dueño del orangután. El protagonista trata de entablar una conversación con el hombre para ganarse su confianza y que le cuente lo sucedido. De una forma muy astuta, le empieza a hacer preguntas acerca del orangután, pero el hombre contesta con un tono arrogante. Está asustado porque cree que le preguntará acerca del asesinato, pero cuando ve que Dupin no menciona el tema, se tranquiliza. El hombre fornido le dice a Dupin que lo único que le interesa es poder llevarse a su orangután y le pregunta si él lo tiene en la casa. Dupin le responde que no, ya que es un espacio muy pequeño para el orangután. Le sugiere que tendría que esperar a la mañana siguiente para poder llevárselo. El hombre aceptó y muy agradecido le dijo que cómo podría pagarle que haya cuidado de su animal durante ese tiempo. Dupin le contestó que le podía contar lo que sucedió en el asesinato de la anciana y la niña. El hombre, ante tal respuesta, se quedó perplejo y asombrado y no sabe qué responderle. Dupin, muy amable, le dijo que no se preocupara,
que simplemente necesitaba saber lo que sucedió. El hombre se calmó y decidió contarle lo que sabía acerca del asesinato. Le comentó a contar a Dupin cómo había conseguido al orangután y que su única intención era poder venderlo. El animal, enfurecido a causa de los latigazos que le daba, salió huyendo. También le contó que intentó retenerlo, pero no logró conseguirlo. Él había estado presente durante el asesinato, pero no pudo hacer nada. El hombre le contó con todo detalle lo que había sucedido el día en el que murieron la anciana y la niña. Los cuentos de lo extraño. Según la opinión del escritor Sergio Belver, se preguntaba a Borges si no es nuestra vida una ficción, un campo para lo insólito, y si por ello nos conmueve la literatura fantástica, sobre todo si la habita algo de la condición humana. Pues la ciencia ficción, el género de terror o el realismo pueden abordar los mismos temas mediante códigos diferentes. Quien considere la literatura de género como escapista será desmedido por esos cuentos de lo extraño. Y es que la crítica de su tiempo destacó a Robert Aickman como uno de los mejores autores ingleses del relato fantástico. Otro nombre es John Collier, de quien la editorial Contraseña publicó Fiesta en una botella. 15 magníficos cuentos, pero a la inquietante luz de los textos, su escritura se revela más profunda, delicada y compleja. Aickman, de peculiar biografía, viajero, ecologista, crítico musical, arquitecto, protector de canales y nieto del novelista victoriano Richard Marsh, como editor reunió lo mejor del relato fantástico de su época. En sus cuentos lo extraño aparece como una expresión insumista de esa convención que llamamos realidad, aflorando por un estímulo sobrenatural en los propios personajes enfrentados a una proyección de sus temores, sueños y deseos. Lo terrorífico reside en la oscuridad a la que dichos personajes se asoman cuando descubren, tras su encuentro con lo desconocido, la vulnerabilidad de sus esquemas psíquicos y certezas. Aickman provoca esa revelación con equilibrio y de modo poético, como en el cuento El vinoso Ponto, sin caer en los recursos más manidos del género, perfeccionados aún en Che gélida manina, y con un calado más afín a Kafka y a sus cargas de profundidad en el subconsciente que al mundo de Lovecraft o a la recurrente fenomenología fantasmal. En cada una de esas citas
Con lo extraño se abre una grieta por la que la imaginación impregna al lector, quien de repente se ve envuelto también en esa atmósfera y se pregunta, una vez alterada su noción de lo real, si por esa fisura abismal y hermosa en cuentos como Nunca vayas a Venecia o La habitación interior, no estará Eichmann hablándole de sí mismo, de la posibilidad de un cambio en la percepción de las cosas. Paradigmático resulta en Las extrañas del bosque, cuento donde lo extraño pone en jaque el racionalismo que constriñe nuestra visión del mundo y su vacío, y parece llamar al ser humano a reinventarse y aceptar otros canales para el conocimiento y la experiencia. Robert Eichmann, cuya obra breve fue reunida en Inglaterra en The Collected Strange Stories en 1999, permanecía prácticamente inédito. La primera noticia de Eichmann vino a través de Jacobo Ciruela, quien compiló una antología de referencia en el género de terror como Vampiros, en la que el lector en castellano pudo encontrar el excelente relato Páginas del diario de una joven, por el que Eichmann obtuvo el World Fantasy Award en 1975. Su capacidad de observación y cuestionamiento de la sociedad de su tiempo, El vinoso Ponto, puede leerse como una vindicación de la liberación de la mujer, junto a una preocupación casi freudiana por comprender la naturaleza de la anomalía en la que psique humana muestra a Eichmann sin ambages como un escritor de primer orden. Cuentos de lo extraño nos descubre a Robert Eichmann como un escritor culto, sabio y sutil, que a través de sus mitos, presencias y espacios muestra al lector un reflejo psíquico de las zonas de penumbra de nuestra propia mente, a poco que uno haya transitado por la vida. Esta ficción borgiana, con la misma capacidad de sobrecogerse, aún por lo insólito y lo desconocido que tienen los personajes de este maestro del cuento a secas. Según Alicia Guerrero Yeste, Cuentos de lo extraño no es un libro de relatos fantásticos, sino la escritura de un hombre de inteligencia y sensibilidad extremadamente refinadas, que narrando para aseverar nuestra coexistencia junto a otras presencias, dimensiones y formas de percepción a las que estamos unidos, pese a nuestro olvido y distanciamiento por un vínculo más indisoluble de lo que podemos suponer, está hablando sobre lo más interno, que forma parte de la realidad. Eichmann fue un enérgico defensor del medio ambiente. Fundó una asociación fluvial y escribió 2 tratados sobre el tema. Cultivó el teatro, la novela, la crítica de ópera. Y será siempre recordado por sus 48 relatos que reunió en distintas colecciones. Si algo ha acompañado a la humanidad desde los albores de su existencia, sin duda alguna, han sido las historias sobre fantasmas.
Desde la tradición oral hasta la introducción del espectro del padre de Hamlet por parte de Shakespeare, siendo uno de los primeros antecedentes del gótico, la humanidad ha intentado plasmar, cada vez con más sofisticación, los fenómenos ligados a lo invisible, al mundo de lo oculto, en un intento de encontrar una respuesta hacia uno de los misterios últimos que hay más allá del umbral. La idea de alguien que regresa de la tumba no deja de ser romántica, pues destaca los anclados que nos encontramos en este plano y la importancia que le damos a lo material sobre lo efímero. El cenit de este tipo de historias llegó con la aparición de la Ghost History durante la época victoriana, en el que los arquetipos de las casas embrujadas, las sesiones espíritas, las presencias con formas humanas, entre otras cosas, aún sobreviven casi después de 200 años, que en realidad no son muchos, en las típicas películas de horror, en videojuegos o en documentales de televisión. Nuestra realidad es mutable y, al estar ligados a ella, cualquier cosa que concibamos también cambiará. Esta circunstancia ocasiona que algo tan sumamente clásico adquiera otra esencia, provocando así un aire de frescura que nos da la impresión de tener algo distinto entre manos. Ahora que lo pienso, este hecho me hace recordar un poco a Stefan Gravinsky, donde la inclusión de la física cuántica aporta un gran carisma a sus relatos. En el caso de Robert Aickman, puedo comentar que tenemos a un autor excepcional, dado a que lo considero una persona que respeta la tradición del cuento sobrenatural inglés, pero con cambios que provocan que se destaque de entre el resto. Lo que quiero decir es que, en el justo momento de estar degustando sus aportaciones, experimenté un agradable regreso a casa, como si estuviese leyendo por primera vez los libros de Blackwood. Es cierto que sus temas y su forma de expresión no se parecen en nada, sobre todo porque Aickman es mucho más puntual en su forma de redactar, provocando que su lectura sea también más ágil. Sin embargo, no puedo evitar hacer un contraste entre la elegancia y la seriedad de los dos. Tras revisar el prólogo y el epílogo de El Asilo y otros relatos de lo extraño de la mano de Mariana Enríquez y Esti Yoshi, respectivamente, uno es capaz de enterarse de la variable anterior, pues Aickman es un hombre de cultura con un muy marcado pasado familiar ligado a las letras. Cabe destacar que, para explicar este aspecto, nuestro hombre fue nieto de Richard Marsh, autor de la novela El Escarabajo, que rivaliza con el mismísimo Drácula. Así pues, los fantasmas de Aickman no rompen el esquema de aparecidos, espejismos, o dicho en otros términos, algo que es y a la vez no es, a pesar de no ser entidades venidas del más allá. Esto podría ocasionar en ciertos lectores la duda sobre si realmente tienen delante un cuento de terror, pero es esto mismo lo que da pauta a que se diga que Aickman escribe narrativa de lo extraño. Personalmente no podría estar más de acuerdo con tal asociación, porque el autor juega magistralmente con el suspenso y el misterio, provocando que yo mismo me hiciese las siguientes preguntas una vez que se me presentaron determinados personajes de los argumentos. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le pasa? Y entonces, con tal de satisfacer esas inquietudes, me fui adentrando más y más hasta averiguar si en el desenlace había una respuesta. Ahora que lo pienso, creo que por eso asocié a Aickman con Blackwood al inicio. No obstante, muchos de ustedes ya sabrán que en un cuento de horror no siempre debe de haber una explicación, y Aickman utiliza muy bien este recurso sin dejar huecos argumentales. Con un total de 7 historias, Perla Ediciones nos sorprende con un genial volumen que, sin haber tocado a las propuestas de Atalanta que tengo por ahí, aún selladas, infiero que se trata de una buena introducción hacia la literatura de esta celebridad inglesa, ya que se siente como algo muy general. Como de costumbre, pasaré a nombrar mis propuestas preferidas. El Asilo es un excelente comienzo, dado a que se nos presentará la historia de un hombre que, luego de sufrir un accidente en la carretera, termina en una casa de huéspedes como su única opción salvadora. Pronto nos daremos cuenta que los inquilinos de ese lugar ostentan un comportamiento muy fuera del usual, como si nadie estuviese en pleno uso de sus facultades mentales.
El miedo de no ver otro día más, el mero acto de sobrevivir, serán los detonantes para desatar el suspenso en esta historia. Al final, Aickman nos deja con las siguientes interrogantes a través del protagonista. ¿Ese lugar es real? ¿Esas personas existieron? ¿Estaba el héroe soñando? Es así como el misterio logra dominarlo todo, atenuándolo con una muy sutil carga de oscuridad. Los mismos factores vuelven a estar presentes, aunque en un ambiente menos hostil y terrorífico, pero no menos nebuloso, en Cartas al cartero, en el que, envuelto por un halo de erotismo que en ningún momento se torna chocante, sabremos de lo acontecido a un miembro del equipo de correos que, de cuando en cuando, deja mensajes en el buzón de una dama mayor que acapara sus pensamientos. Al no conocer la identidad de la mujer, comenzaremos a hacernos las mismas preguntas que antes. ¿Esa persona existe? ¿Estaba él soñando? Lo más curioso es que, a pesar de que en la narración se mencionan otros personajes secundarios, de alguna forma adoptan un rol que les confiere un aire vaporoso, como si no fuesen otra cosa que un producto de la imaginación del protagonista, que ciertamente no es así, pero da esa impresión. Algo que no mencioné respecto al cuento de El Asilo es que el erotismo también es uno de sus rasgos principales, pero al estar envuelto en toda esa atmósfera nocturna, se vuelve algo mucho más tenso que lo ocurrido en Cartas al cartero. Si piensan que Aickman no puede tomar esas premisas y darles otra piel, tendrán que esperar a leer ¿Quién conoce al señor Miller? Un personaje central de la trama no es otro que, a mi juicio, un alter ego de Aickman, quien tiene que ganarse la vida como corrector de unos textos que no le gustan y vivir en el ático de un edificio donde sus inquilinos se comportan un tanto extraños. Vaya término que he utilizado. Todo cambia para mal cuando la torre es comprada por un tal señor Miller, quien mantiene unos comportamientos igual de insólitos que el del resto de los inquilinos. Conforme pasemos párrafos, seremos capaces de percatarnos cómo todo cambia en torno a este pobre escritor frustrado. ¿Es él el loco en un mundo de pesadilla? ¿O no lo es? Mi favorito de todo el libro no podría ser otro que Las Espadas, en donde sabremos de un joven que, tras presenciar un espectáculo circense que involucra a una bella chica, el manager de este le ofrece un show privado. Al cabo de un intercambio de miradas entre el muchacho y la joven, el encuentro se concreta como cualquier otro de ese estilo, en la clandestinidad, bajo el amparo de las sombras y a merced de los instintos más humanos. La pérdida de la inocencia es meramente alegórica y aquí Aickman logra narrarla con tal destreza que el repugnante suceso que se nos da por enterado no deja de perder su elegancia. Recuerden lo que dijo uno de los creadores de Silent Hill 2, y esto ya lo habíamos comentado durante la reseña de Libros de Sangre. Para agitar el corazón humano profundamente, supone dejar al descubierto las emociones más básicas. A manera de conclusión, puedo decirles que me quedo corto ante el genio de Robert Aickman. Se trata de un escritor que supo revolucionar las narrativas sobre fantasmas, logrando algo que, a mi parecer, casi nadie es capaz de hacer ni en el ámbito literario, cinematográfico o en los videojuegos. Es decir, inquietarnos en un escenario hundido en la aburrida cotidianidad del mundo moderno, hacernos ver que durante nuestro día a día pueden suceder hechos fuera de lo común. Y para ello, al igual que Thomas Ligotti, ahora entiendo la comparativa que el Canal del Sur hizo hace unos años, no es necesario apelar a los ríos de sangre o a los desmembramientos. Con que nos desconectemos un poco de la rutina y veamos que algo no cuadra, es suficiente para prender las alarmas. Como ya lo dije, esto mismo apela a nuestros sentidos más primitivos. Recomiendo mucho a Aickman y espero muy pronto traer las reseñas de los ejemplares de Atalanta. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.
Dentro de la literatura fantástica existe un espacio donde conviven lo extraño y lo real maravilloso. Más allá de los consabidos Juan Rulfo o Gabriel García Márquez, la literatura en español de este continente llamado América goza de increíbles exponentes del género, y las mejores son mujeres. Les presentamos a 5 escritoras de México y Latinoamérica que escriben literatura fantástica de lo extraño. Amparo Dávila. Nacida en México en 1928, se trata de una de las escritoras que se arriesgó a la escritura de literatura fantástica en una época donde no solo era difícil escribir siendo mujer, también donde el género era considerado como una especie de literatura menor. Si bien los cuentos de Amparo Dávila terminan muchas veces por volverse predecibles, se destacan por alejarse de lo fantasmagórico, como Pedro Páramo, para llevar el terror a la ciudad. Un ejemplo de su obra es El huésped, Tiempo destrozado, música concreta. Hola a todos, les habla Dark Soul. Hoy, trayéndoles otra historia de Amparo Dávila. Esta vez, El huésped. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que te acostumbras a verlo en un sitio determinado, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido, mirándome con marca de indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía, y si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor por él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, yo nunca lo ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz que gozaba en la casona.
Durante el día todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños ya que estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y el cuidado del jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba. Por las tardes, solía sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín, cultivaba crisantemos, pensamientos violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la casa corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía, sino a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. A veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún rincón del corredor, bajo las enredaderas. ¡Allí está, Guadalupe!, gritaba desesperada. Siniestro, Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos: ¡allí está! ¡Ya salió! ¡Está durmiendo! ¡Él! Solamente hacía 2 comidas. Una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada, antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne. No probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir, y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde, y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina
que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos de lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé con él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Es completamente inofensivo. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer muy noble y valiente, y sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando le conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros hijos, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él. Pero no tenía dinero, y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quien recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados. Ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos lo esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar. Según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día se despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi habitación y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente, dimos de desayunar a los 3 niños, y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi habitación. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer, y tanta prisa en realizarlas que no podía perder tiempo en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración,
Bajamos los pasadores. Después, cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles esos gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así... Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Otra escritora contemporánea es María Teresa Dirio, de Argentina. Es nacida en Buenos Aires. Actualmente reside en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Es escritora de cuentos infantiles, poeta y artista plástica, escultora, ceramista. Escribe para encuentos.com, plataforma de cuentos infantiles. Posee 18 antologías, entre ellas 2 por la paz del mundo, de poetas del mundo, publicados en Australia, que se encuentran en la Biblioteca de Canberra. Tiene 2 libros infantiles publicados y varias antologías de cuentos y poesías. El mundo infantil en rimas, desde México. Fue nombrada en 2014 embajadora de la paz desde Francia, Suiza. Colabora con las UMECEP, Cultura, Ecología y Paz. Tiene en su haber numerosos premios y diplomas de honor. Colabora con Programa Diamante en libros infantiles. Es presidente de la Unión Hispano Mundial de Escritores en filial Bahía Blanca. Fue convocada por el gobierno de Brasil para publicar su cuento Gauchos, que estará en escuelas públicas y privadas, enseñando el castellano en la zona sur del país. Desde Colombia, el gobierno publicó su cuento Escrito en la piel para trabajar desde la adolescencia. Escribe para el periódico Long Island al día Nueva York. En una gestión cultural trabajó en el área de literatura en el año 2010 en un programa del municipio Bahía Lee para lectura en las escuelas. Dentro de los cuentos de misterio y suspenso, vamos a leer En una sombra en la niebla.
Un cuento de María Teresa Didio. Una sombra en la niebla, en medio de una carretera escarchada, cubierta de una densa neblina. El automóvil mantenía una velocidad constante. Era una noche un poco extraña. Tan solo faltaban unos días para la Navidad y él debía hacer un viaje de negocios. Esperaba regresar pronto para reunirse con su familia. La luna apenas se distinguía detrás de la bruma. Era un punto difuso que dejaba entrever las sombras fantasmagóricas de algunos árboles sin hojas, cuyas ramas retorcidas se asemejaban a largos brazos extendidos al cielo que a su vez perseguían la ruta. Otro recodo y allí, en medio de la ruta, una sombra que le obligó a clavar los frenos. La sombra se elevó rápidamente a una velocidad increíble. Después de unos minutos, creyó ver otra vez algo suspendido sobre los árboles. Pero no había nada, tan solo su imaginación o su cansancio. Estaba agotado y decidió que era un buen momento para descansar un poco, quizás hasta el amanecer. El sueño llegó pronto y con pesadillas. Poco tiempo después, aún de noche, un ruido muy fuerte lo despierta. Un destello blanco ilumina la parte frontal del automóvil, dejando un rastro de luz detrás de sí. Una nave en forma de platillo acaba de posarse frente a él. Un instante, y Dani se encuentra dentro de la nave, que se eleva rápido hacia el espacio. Cuando despierta, se da cuenta que han pasado varios días. Se encuentra en un bosque verde y se ven montañas a lo lejos. Comienza a caminar. ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar? ¿Qué país? Más tarde llega un claro y la aurora boreal lo sorprende. Sabe que no está al sur de América, donde él vive. Lo que le preocupa es cómo regresará a su casa sin dinero ni papeles y documentos que están en su automóvil. No habían pasado muchas horas cuando ve un poblado. Comienza a acercarse y las personas lo miran extrañados. Además, no las entiende, hablan otro idioma. Dani está asustado, hambriento, con frío y sueño. Cuando ya las fuerzas lo abandonan, algo le llama la atención. Un local donde hay comida y personas adentro, charlando en las mesas. Al entrar pregunta en voz alta: ¿alguien habla castellano? Varios son los que gruñen y se ríen. Pero no se rinde, sigue insistiendo, aún a costa de las risas que provoca. ¿Portugués? Una persona le responde y casi se desmaya al saber que se encontraba en Finlandia. Pasaron los días y muy pronto se adaptó al lugar. Una noche que salía de su refugio, la sombra con destellos de luz blanca avanzó nuevamente sobre su cabeza y en un segundo se encontró en su auto nuevamente. Muy asustado por lo sucedido, ahora pensaba que simplemente fue un mal sueño. Puso el auto en marcha. ¿Cuánto había pasado desde que le pareció estar en Finlandia? Le pareció tan real. Condujo hasta llegar a su casa. A la mañana siguiente, seguía pensando en lo ocurrido. Pero el almanaque decía que era 24 de diciembre y él había salido el día 9 de diciembre. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no recordaba nada? 2 días después, suena el teléfono. Hola, ¿estoy hablando con la casa de Daniel? Sí,
Llamo desde Finlandia. Soy su amigo portugués. No me dijo que regresaba a su país. Aterrado, no supo qué contestar. Al fin, no había soñado. Le dio las gracias y le contestó que algún día regresaría. Sin poder creer lo que había pasado, se dedicó a llamar a su familia para reunirse esa Nochebuena con abuelos, tíos, hermanos y sus padres. Y no se le ocurrió contar lo sucedido, tan solo les dijo que su trabajo lo había mantenido de viaje varios días. La cena fue muy linda junto a su familia y los regalos que los niños abrían haciendo un gran lío de cintas y papeles. Daniel sigue sin entender, pero algún día sabrá la verdad. Fin. María Teresa Didio, Argentina.
Otra mujer que se destacó es Samantha Schweblin, Argentina, 1978. Una de las autoras más exitosas de la literatura contemporánea y una de las escritoras más intensas. La prosa de Samantha Schweblin se caracteriza por problematizar a través de extrañas narraciones temas como la locura, la maternidad y las relaciones familiares. Ejemplos: Pájaros en la boca, 7 casas vacías, Distancia de rescate. Cita sobre 7 casas vacías. Cuarto premio de narrativa breve, Ribera del Duero. Las casas son 7 y están vacías. La narradora, según Rodrigo Fresán, es una científica cuerda, contemplando locos o gente que está pensando seriamente en volverse loca. Y la cordura, como siempre, es superficial. Samantha Schweblin nos arrastra hacia 7 casas vacías y en torno a ellas empuja a sus personajes a explorar terrores cotidianos, a diseccionar los miedos propios y ajenos y a poner sobre la mesa los prejuicios de quienes, entre el extrañamiento y una normalidad enrarecida, contemplan a los demás y se contemplan. La prosa afilada y precisa de Schweblin, su capacidad para crear atmósferas intensas y claustrofóbicas y la inquietante gama de sensaciones que recorren sus 7 cuentos han hecho a este libro merecedor del 4º Premio Internacional de Narrativa Breve, Ribera del Duero. El jurado, del que formaron parte los escritores Pilar Adón, John Bilbao, Guadalupe Nettel, Andrés Neumann y que estuvo presidido por Rodrigo Fresán, valoró en 7 casas vacías la precisión de su estilo, la indagación en la rareza y el perverso costumbrismo que habita sus envolventes y deslumbrantes relatos. Última vuelta. Samantha Schweblin. Julia me sonríe desde el otro caballo. Cuando el animal sube, las luces le iluminan el pelo. Cuando baja, ella se toma del mástil y se arquea hacia atrás, sin dejar de mirarme. Somos indias hermosas. En la calecita montamos nuestros caballos hasta el infinito. Huimos de terribles amenazas y rescatamos de la muerte animales en peligro. Si algo sale mal, si necesitamos duplicar nuestras fuerzas, chocamos los rubíes de nuestros anillos y una energía cósmica nos da superpoderes. Julia estira hacia mí su mano y yo la tomo de los dedos. Apenas alcanzamos a mantenernos agarradas. Pregunta si la quiero. Digo que sí. Pregunta si vamos a vivir juntas para siempre. Le digo que sí. Pregunta si algún día tendremos un castillo, si va a ser inmenso, y si las indias viven en castillos así, inmensos. Le digo que sí, que por supuesto, que eso es lo que hacen las indias hermosas. Mamá está entre la gente que espera en el banco. La busco, pero no la veo. Me abrazo a la crin dorada de mi caballo. Julia me imita y esperamos a mamá para saludarla. La calecita gira y mamá sigue sin aparecer. 2 hermanos nos miran desde uno de los bancos. Hay más gente también, otros chicos con sus padres esperando el turno en la boletería.
Cuando completamos otra vuelta, el menor de los hermanos nos señala. Están sentados junto a una mujer muy vieja, que también nos mira. Tiene un chal plateado, el pelo blanco y la piel oscura. Parece cansada. ¿Dónde está mamá?, dice Julia. Busco a mamá. El boletero que sacude la llave no es el hombre de siempre. El carrusel se detiene. Tenemos que bajar. Los hermanos dejan su banco y vienen hacia nuestros caballos. De todos los que hay, ellos quieren estos, y vamos a tener que dárselos. Julia se aferra a su caballo. Mira a los chicos que ya saben. Hay que bajar, digo. Me mira asustada. Quiere nuestros caballos, dice. Los rubíes. Choquemos los rubíes, dice estirando su mano hacia mí. Pienso en darle el gusto, pero los hermanos se trepan y me preocupa no ver a mamá. El mayor se acerca y le da 2 palmadas al morro de mi caballo. El otro le hace un gesto a Julia para que se baje. Ella tiene los cachetes inflados y colorados. Parece que está por llorar. Acaricio la piel pálida, fuerte, de mi caballo. Apenas alcanzo a bajar y siento al chico tomar con fuerza la montura y subirse. Trata al caballo como a un animal de guerra, taconea y grita. La calecita empieza a moverse y descubro que Julia ya no está en su caballo, ni cerca de mí. Tengo que bajar, pero no la encuentro. Tampoco a mamá. La abuela de los hermanos camina hacia mí y me hace un gesto para ayudarme a saltar. Sus manos me dan miedo. Me toma de los dedos. Está helada y es tan flaca que es como si le tocara los huesos. La calecita sigue girando. Me tiro y tropezamos. Caigo al piso de tierra y creo que ella cae conmigo. Trato de levantarme, pero no puedo. Algo pasa. Siento un dolor profundo en todo el cuerpo, algo que se comprime o se aplasta, algo muy delicado. Los brazos y las piernas tardan en responderme. Se mueven lento, ya no soportan su propio peso. Siento frío y con esfuerzo apenas logro girar para volverme hacia la calecita. Entonces los hermanos aparecen por la derecha, 2 soldados erguidos sobre los corceles. Cuando el mayor me ve, me señala asustado y enseguida empiezan a bajar. Algunos padres se acercan y me ayudan a incorporarme. Les cuesta levantarme, me mueven con cuidado. Entre varios me acompañan hasta un banco. El mayor de los hermanos me acaricia el pelo y acomoda sobre mis hombros un chal. El menor se sienta a mi lado y me mira asustado. Descubro el anillo, el rubí brillante en mi piel vieja y oscura, y me quedo así, inmóvil, los dedos sobre los huesos de las rodillas, atenta al movimiento de los caballos vacíos, que suben y bajan, y detrás, infinitas, las praderas verdes que me separan del castillo. Otra escritora que se destaca es Mariana Enríquez, de Argentina, 1973. Amante de Anne Rice y Stephen King. Mariana Enríquez llegó al panorama de la literatura en español de la mano de enormes libros de cuentos como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego.
dueña de los recursos narrativos más sombríos. Enríquez se apropia de lo fantástico para construir atmósferas de terror social que nos invitan a pensar en nuestros propios abismos. Ejemplos de sus obras: Los peligros de fumar en la cama, Chicos que vuelven, Las cosas que perdimos en el fuego. El chico sucio. Una cita de Mariana Enríquez sobre el chico sucio. El terror mezclado con el realismo les pega más a unas sociedades que a otras. A las sociedades europeas, que son más privilegiadas, les resulta más chocante, pero en Estados Unidos lo superentienden, porque es una sociedad mucho más desequilibrada. Tienen las matanzas, tienen mucha pobreza, tienen el problema de la adicción a los opioides. Un cuento sobre un chico que vive en la calle lo lee un europeo y dice: ¡qué horror! Porque hace 25 o 30 años que no ve a un chico viviendo en la calle, pero en Estados Unidos vas a Nueva York y está lleno de gente viviendo en la calle, o hay chicos abandonados por padres que son adictos. En Estados Unidos hay mucha plata, pero también mucha desigualdad y tienen muchos problemas. De la parte del miedo que pueden conectar, hay algo que tiene que ver con que trabajo bastante el miedo al cuerpo. Tengo cuentos sobre la anorexia o automutilación, y eso puede conectar muy bien, sacando lo político y lo histórico. Uno de los elementos del miedo que trabajo mucho, porque me interesa, es la incertidumbre. Una de las características de las sociedades en que vivimos es la incertidumbre. No sabemos si la noticia que estamos viendo es real y hay una dependencia muy tremenda de la tecnología. El mundo está muy desintegrado y la confusión es generalizada. La confusión y la incertidumbre dan mucho miedo. Hay gente que conoces bien y un día se levanta y te dice: no te pongas la vacuna, porque tiene un chip y te van a controlar. Conozco personas normales que de un día para el otro se convierten en lo siniestro de Freud, o sea, lo familiar que se vuelve extraño. Y tiene que ver mucho con la influencia de las redes sociales que hicieron volver ciertos extremismos que estaban medio desaparecidos. Al mismo tiempo, la tecnología es muy grata en varios sentidos. El tembladeral en que estamos viviendo es un campo muy fértil para cosechar literatura de terror y ficción oscura. Yo no me voy a poner a escribir un cuento sobre Ucrania, pero puedo escribir un cuento sobre un asistente social que tuvo un accidente con un chico y después se vuelve loca pensando que sus vecinos tienen a un niño esclavizado, y eso hace resonancia no solo en la desigualdad, sino con el desamparo de los chicos refugiados. Me acuerdo de hablar con un italiano que me señalaba cuántos niños aparecían en los cuentos, y por algún motivo eso le hacía acordar mucho cuando veía llegar a los refugiados, a los chicos solos en los barcos. Nunca pensé en eso cuando escribí ese cuento, pero todos los países del mundo están con alguna temática que los llena de miedo, de angustia y de incertidumbre, y la encuentran en cuentos que nunca tuvieron esa intención en particular, pero eso me pasa también aquí. Parte de una entrevista realizada por Silvina
Friera, para página 12. Otra escritora, Daniela Tarazona, de México, 1975. Siempre extraña, siempre compleja y siempre dotada de una enorme profundidad, la literatura de Daniela Tarazona se construye sobre temas que pueden parecer extraordinarios para revelarnos, como hace toda buena literatura, algo sobre nuestra condición humana. Dueña de un lenguaje excepcional, Tarazona quiebra la realidad con elementos simbólicos que muestran más siempre de lo que nos dicen las páginas. Ejemplos: el animal sobre la piedra, el beso de la liebre, estaba siendo feliz. En el beso de la liebre vemos que es una novela sobre la inmortalidad protagonizada por Hippolyta Thompson, quien lleva a cabo acciones de superheroína. Es dotada con poderes y facultades especiales por Dios. Sin embargo, lo relevante de sus andanzas está en su patetismo, en sus accidentes y en sus constantes decesos. Hipólita es inmortal, desorientada y rebelde. Trabaja como panadera en las noches y durante el día realiza acciones para ejercer la justicia donde considera que no la hay. Sus actos de salvamento son ridículos dentro del contexto apocalíptico que habita y parecen no tener sentido. En la historia de la literatura existen personajes femeninos que han roto con cierto orden establecido y han tenido un destino fatal. Por ejemplo, Madame Bovary o Nana. En la historia, mujeres que han visto otras dimensiones han sido quemadas, como las brujas. La creación del personaje de Hippolyta Thompson se fundamenta en ironizar la condición de víctima en el género femenino, en llevar esta victimización hacia la farsa para indagar qué puede sucederle a una mujer inmortal y con facultades muy especiales, también humana y errática, si su mayor poder consiste en resucitar. Hipólita ejerce los poderes que le han sido otorgados: la telequinesia, desplazarse a gran velocidad, adoptar las voces y cuerpos de otros, etc. Luego renegará de los designios de Dios, pero quizás su estabilidad y sus dones se verán mermados cuando se sienta enamorada, como le sucede a Wonder Woman, según Margaret Atwood. Buscará ser mortal y para ello matará a un dragón, comerá la hoja del tunú, un árbol mágico, porque ella buscará la muerte por su propia mano.
Borges hablando de la muerte. Yo no temo a la muerte. No le temo ni me entristece. Cuando estoy triste pienso, ¿cómo puedo estar triste si me espera esa gran aventura que es la muerte? Si tengo suerte, seré aniquilado, borrado totalmente. Y si no, si hay otra vida, la aceptaré, como he aceptado esta. Peor que esta no será. Hasta puede ser mejor. No sabemos nada, pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte. Jorge Luis Borges, escritor argentino.
Las fuentes consultadas para realizar este trabajo son www.letras y literatura, www.elsótano.com, www.cielo.org.mx, dialnet.unirioja.es, www.libros.unam.mx, www.edicionesatalanta.com, www.casatomada.com, leviatan.mx, www.cenalc.com, revista ofelia.com, cultura, tu lugar, código espagueti.com, artefutura.com.mx, www.educ.ar, lasmusasdespiertas.blogspot.com, www.encuentos.com, historia.nationalgeographic.com, www.isour.com, theconversation.com, abrazamemucho.wordpress.com, perlaediciones.com, www.pagina12.com, es.wikipedia.org, www.sergibelver.com, presi.com, círculo editorial azteca.com, www.epdlp.com, saltusaltus.com, elcomercio.p, www.labitácoradeltigre.com, cultura.nexos.com.mx, www.bn.gov.ar. Canales de YouTube: El Conde de Betancourt, Libroteca, Resumen Club, Adela Ramírez, One Music Every Day, Música para videos, WAV Music Studio, Arco Studio Works, Trey JMX, Dragon Sound Walls, Cosmo Música.
En la sección de poetas elegidos, hoy seleccioné 2 poemas de el grupo Escribiré poesía para ti de Iván Cosme, que son muy profundos los dos. Uno es el de Pedro Ramírez Casanova de España, que se titula Adiós, y justamente habla del sentimiento tan profundo y doloroso que se siente cuando un ser que amamos parte de nuestro lado. Me pareció hermoso. El otro poema es de María Negrete, de Venezuela, cuyo título es Se diluyeron tus huellas, y justamente va hablando de cómo van desapareciendo todas esas huellas, todos esos momentos que le dejó la persona que ella amaba, y los profundos sentimientos que eso ocasiona. 2 poemas, la verdad, hermosísimos, me gustaron mucho y espero que ustedes también los disfruten. Como siempre les digo, los dejo en compañía de las letras que hablan por sí solas. Adiós. Adiós en el silencio. La tarde, imposible, plagada de soledad, cayó en tu frente y te fuiste por el camino último que no retornará a mi mar infinito. Qué desamor de algas en las playas vacías y en las montañas solas, las oscuras encinas. Qué solas las rosas pequeñas de tu reja, en el aire mudas, donde el agua no existe. Por la tarde van rodando las ondas veloces de la lluvia a tus manos y del día a tus pupilas. Largas nubes doradas con sus alas extendidas rodaban en la noche, más allá de mí mismo, y te fuiste en la tarde, sinuosa en el viento, imagen tras imagen, con los pasos perdidos, donde el árbol antiguo enseñaba sus raíces. Adiós. Pedro Ramírez Casanova, España. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.
Se diluyeron tus huellas, se diluyeron tus pasos. No caminas con frecuencia hacia mí. Veo morir con paciencia el ocaso de tu querer delante de mi tristeza. Escapan del alma los rezos en esta senda estrecha, donde poco florecen los corazones para alimentar la razón de amar. No es fácil luchar contra la tormenta de los vientos huracanados que arrastran sin piedad hacia el acantilado donde reina la inevitable desdicha. Se le caen las hojas al árbol de la ilusión. El sabor amargo de la indiferencia las va secando para tocar la soledad que maltrata los pensamientos de lo que un día fue. Ya no hay sendero de besos, solo un solitario desierto, un despojo viejo cargado de dolor, muriendo de sed en ese lugar incierto. Tus caricias desaparecieron, tus brazos también se fueron, tu regazo se volvió tan frío que la luna con las estrellas también se huyeron. Ya no hay manantial en el oasis, tampoco brota su fuente, solo el sol radiante besando cada mañana mi marchitada frente. Con el sonido de mis palabras seguiré caminando sin rumbo fijo hasta que encuentre otro ser que desee dejar su mundo paralelo para unir nuestros caminos. Quizás en mi andar descalzo pueda encontrar un ser que se atreva a dejar conmigo una sola huella, caminando juntos, atados con lazos de amor a las leyes del universo en un solo destino. Se diluyeron tus huellas. María Negrete, Villa del Rosario, Zulia, Venezuela. Derechos reservados de autora Diosma Patricia Davis, en voz y edición desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Ahora les voy a compartir un poema mío que escribí en el año 2019 y que está en uno de mis videos de mi canal de YouTube. Y espero que les guste. Se llama Es así.
Es así. El amor es así, insujetable, libre, espontáneo, controversial, irreverente, no convencional. No se fija color, belleza, raza, tamaño, edad, posición social, ni estirpe. No se puede explicar, carece de prospecto. Es medicina natural, de la mejor y de fórmula eterna. Simplemente surge y únicamente lo siente el que ama. Es así. Diosma Patricia Davis. Derechos reservados de autor. Buenos Aires, Argentina. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.